El día de hoy vamos a comparar el capítulo peor y mejor calificado de Un Show Más para ver con nuestros propios ojos por qué uno es considerado un desastre y el otro es aclamado como el capítulo perfecto. El episodio con peor puntuación de la serie es el capítulo 4 de la temporada 6 con una calificación de 6.8 en IMDb y honestamente a mí esa nota me parece bastante decente. Ahora, curiosamente en muchos de los episodios peor calificados el protagonista es musculoso y sí, acá estoy completamente de acuerdo, nunca me pareció un personaje muy destacable en esta serie. Todo arranca con musculoso dándose un corte de pelo bellaco bien producido porque está por celebrar el primer aniversario con Starla, su novia. El man está feliz, tiene todo planeado, quiere sorprender a su mujer, regalarle un momento inolvidable para que todo sea súper romántico. Pero en medio de su emoción se da cuenta de que tiene una parte calva en la cabeza. Obviamente se le cae el mundo, así que decide ocultarlo a toda costa y se presenta en el trabajo con un sombrero ridículamente extravagante, de esos que uno ve y dice, este man está escondiendo algo fijo. Obviamente esto no pasa desapercibido y Benson le dice, por favor musculoso, quítese esa puta asquerosidad de la cabeza. ¡Wow! ¡Se nota demasiado! Sí. Y claro, se revela la calvicie en todo su esplendor. Y así empieza la espiral del caos. Musculoso entra en modo crisis existencial como si fuera el fin del mundo. Primero trata de hacer la vieja clásica de los calvos, dejándose la parte lateral larga para tapar la de arriba. ¿Quién quieres engañar? ¿De qué estás hablando? Del peinado invertido. ¡Oh, rayos! ¿Cómo lo supiste? Y después compra productos rarísimos de esos que uno solo ve en comerciales japoneses para intentar taparse la calva. Obviamente no le sirven para un carajo. El tipo se frustra tanto que se imagina escenarios trágicos donde la gente se burla de él y lo humillan públicamente. ¿Qué te ríes, nena? ¿Cómo pensaste que podría amar a un tipo calvo? Cuestión que Fantasmin, el mejor amigo que uno puede tener, llega a ayudar a su compita musculoso. En esta locura descubre que musculoso tiene unos pectorales bastante llamativos. Entonces se les ocurre la brillante idea de que si mueve el pecho la gente se va a distraer tanto que ni le van a mirar la cabeza. Brillante, 10 de 10 de lógica. Llega la noche de la celebración, todos están felices en la pista de patinaje, todo es alegría y música, pero en eso aparece musculoso con el pecho al aire y una rosa en la boca. Todo muy romántico según Starla, pero todo se empieza a descontrolar y musculoso se emociona demasiado. Mueve los pectorales como si estuviera poseído por la roca. Y después de esto trata de ir al baño a descansar, pero resulta que ya no puede parar. A lo que termina hipnotizando a todas las mujeres del lugar. Literalmente quedan como zombies detrás de él y empiezan a perseguirlo. Además, los hombres que estaban ahí, obvio, se ofenden. Se arma el verguero. Starla trata de espantar a las fans locas y musculoso está al borde del colapso nervioso, poniéndose todo aún peor, hasta que musculoso confiesa toda la verdad. ¡Me das náuseas, calvito! ¡Náuseas! ¡Te sigue creciendo el cabello! ¡No estás calvo! ¡Solo tienes un mal corte! Literalmente todo este caos fue por un mal peluquero. Starla y musculoso aprovechan para comerse de forma asquerosa frente a todo el mundo y fin del episodio. Mira, aplausos por el intento, la premisa no está mal y la idea de reflejar el complejo de la calvicie o de tener un mal corte es algo que todos hemos vivido. Eso de que sientes que te van a juzgar solo por tu cabello está muy bien representado. Es un episodio que funciona pero para verlo una sola vez y ya, no para repetirlo. En ese sentido la verdad yo sí le bajaría la nota, tal vez un 6 o un 5.8 merecería más. Incluso un usuario dejó su reseña comentando que este episodio es de los peores por tener una trama tan simple y tan sin sentido que ni parece de la misma serie. Es como la vida, puedes hacer 10 cosas bien pero haces una sola cagada y pues ya todo el mundo se acuerda solo de eso. Esto no quita que Un Show Más sea una serie increíble con episodios que te hacen llorar de la risa y otros que incluso te hacen reflexionar. Por eso vamos a pasar ahora al otro lado de la moneda. Los dos capítulos mejor calificados de toda la serie, el mejor rating y que los fans consideran perfectos. Este
primer episodio, que es el segundo mejor calificado, hace parte de la temporada 3, específicamente el episodio número 17, y cuenta con una puntuación de 9.6, una gran puntuación para un capítulo excelente. Todo comienza bastante chill, con Mordecai y Rigby rascándose la panza viendo tele como unos vagos profesionales. Todo bien hasta que llega Benson, como siempre, a joder la paz. Pero justo cuando van a apagar la tele, aparece un comercial que cambiará sus vidas. Un reto de comida, papá. Sí, ya vamos. ¡Espera, mira! Cómalo antes de una hora. Su comida será gratis y ganará esta gorra que dice: soy extra huevo ordinario. Obviamente Rigby, que no deja pasar una oportunidad para hacer estupideces, se emociona como si fuera el evento del siglo. Mordecai no está tan convencido, pero igual se deja arrastrar como el buen amigo que es. Llegan al restaurante y desde el primer segundo el camarero les tira la indirecta más directa del universo. No les recomienda pedir el reto especial, básicamente. Pero claro, Rigby lo escucha y le entra por un oído y le sale por el otro. Y adivina qué, resulta que es alérgico al huevo. Pensé que si comía muy rápido no pasaría nada. De verdad quería esa gorra. La escena se descontrola, todos los del parque se alteran en el hospital y hay un pequeño golpe ahí con Mordecai hacia Benson. Al día siguiente el gran pájaro sexy va al restaurante a preguntar si venden la gorra, pero no, esa vaina no se vende, solo se gana. Así que pues Mordecai decide intentarlo, pero falla, como era de esperarse. La presión es fuerte porque su bro está grave y le prometió que le conseguiría la gorra sí o sí para hacerlo feliz. Aquí es donde el episodio se pone aún mejor. Skips y Benson aparecen con la historia de Jonathan Kimball, un tipo que también se obsesionó con ganar el reto. El man vivía comiendo mellets de huevo, escribía todo en su diario como si fuera la Biblia del huevo, y un día descubrió la forma de ganar, pero nadie le hizo caso, y cuando se fue a probar su teoría desapareció y nunca volvió del reto. Inspirado en la historia y con el diario como guía, empieza un montaje épico de entrenamiento al estilo Rocky, pero con la increíble canción I Need a Hero, mítica en la película de Shrek 2 y que no sobra en este episodio. Mordecai, al ritmo de la música, hace pesas, también corre y come como loco, sudando y luchando contra todo. Todo huele a victoria, pero otra vez el camarero quiere impedirlo. Y no solo eso, de repente salen unos meseros salvajes, empiezan los putazos, ya que sus amigos del parque deben protegerlo, mientras Mordecai debe concentrarse en su única misión: comer como si no hubiera un mañana. Y sí, lo logra, pero pasa esto. No, solo trataba de ayudar. ¿Qué dice? Elige tu premio, pero ten cuidado. Si haces una elección incorrecta, morirás. Todos felices, todo bonito, todos contentos. Pero claro, Rigby es un pendejo como siempre. Si tú y un amigo son capaces de comerse un bistec de 3 kilos con huevo en menos de una hora, obtendrán gratis 2 camisetas con la leyenda Viva el Bistec. ¡Viva el bistec! ¡Gratis! Sí podemos contra ese bistec. ¿Crees que si le quitamos la gorra volverá al estado de coma? Solo hay una forma de averiguar. Bof, mis panas, este episodio es simplemente arte. Te juro que lo amo con mi alma. Es mi favorito de toda la serie. Es random, pero a la vez tiene tanto corazón. Me encanta todo ese lore oculto de la gorra, la historia del tipo desaparecido, la alergia de Rigby que lo hace trágico y cómico, y lo más bonito, cómo Mordecai se sacrifica por su amigo. Y no solo él, todos los del parque se unen como hermanos para lograr que Rigby tenga esa gorra. Es divertido, es épico, a veces emotivo, y además lo puede ver cualquiera aunque nunca haya visto un solo episodio de la serie. Esto es la esencia pura de un show más. Y no solo eso, ya que algunos usuarios comentaron en sus reseñas que es demasiado épico y surreal ver cómo Mordecai sacrificó todo por Rigby. Y debo decir que este episodio es simplemente extra huevo ordinario. Y honestamente, para mí este episodio merecería estar por encima del que vamos a ver a continuación. Este episodio tiene una calificación de 9.7 sobre 10. Se llama Salida 9B y es el primer capítulo de la cuarta temporada. La historia arranca con el buen Thomas, todo ilusionado, llegando a su primer día de trabajo como pasante. Pero claro, en un show más nada puede ser normal, así que sale y se encuentra con un caos total. Benson, Fantasmín y Papaleta están siendo perseguidos por láseres y así uno a uno van cayendo, atrapados por un tipo misterioso
misterioso y bien raro, que nuestros salvadores Mordecai y Rigby, quién sabe cómo, tienen una máquina del tiempo y la usan para viajar al futuro. Así arranca Salida 9B, un episodio especialísimo que dura 10 minutos más de lo normal y créeme que se nota. Nos saltamos 2 meses en el tiempo. Skips ahora es mecánico y Papaleta llega a arreglar su carro, pero no se conocen, como si fuera la primera vez que se ven. Lo mismo pasa con todos los demás. Musculoso de repente es inteligente, viste bien, pero trata mal a todo el mundo. Fantasmín ahora reparte pizzas y los únicos que siguen en el parque son Benson y Thomas, convertidos básicamente en esclavos del tipo misterioso. Señor, ¿cree que pueda comer algo de pizza? ¿Qué? Es para los ganadores. Tú no eres un ganador, Benson. Eres un flojo. Y vuelve al trabajo. Sí, señor. Pasante, pizza. ¿Quién es este man? ¿Qué está haciendo en el parque? Ya lo vamos a descubrir. Mordecai y Rigby aparecen en este nuevo presente, destruyendo así la máquina del tiempo y se lanzan a investigar qué está pasando. Y llegan a donde Skips, pero este no los reconoce, insiste en que se vayan y que no tiene ni idea de quiénes son, hasta que le recuerdan su pasado y la única vez que ha amado en su larga vida. Y ahí es cuando se dan cuenta de que el tipo de barba lavó el cerebro de todos los del parque para quedarse con el terreno y hacer su plan malvado, que por el momento es desconocido, pero ellos tienen un contraataque: declarar el parque como punto histórico, y cuando todos firmen el documento, por ley será ilegal construir la salida 9B. Pero claro, hay problemas. Si todos tienen el cerebro lavado y ni se reconocen entre sí, será difícil hacerlos firmar. Bueno, no será tan difícil porque Skip sabe dónde están los papeles que los ayudarán a encontrarlos. Van a un tráiler escondido en el parque y comienza la búsqueda y la misión para recuperar a cada uno de los trabajadores. Primero Papaleta, que ahora es guía en un santuario de mariposas. Lo despiertan fácil. ¿Aceptarías una paletita de mantequilla? Luego van por Musculoso. ¿Hay preguntas? Sí, allá atrás. ¿Sabes quién más dice que C es igual a 8? Es mi mami. Y Fantasmín. Todo bien, pero falta el más complicado, Benson. El problema es que Benson está pegado al contratista y si tratan de despertarlo puede que arruinen todo. Y así pasa, los descubren y los capturan. Y ahora sí, el contratista se revela. Todo su plan es una venganza absurda contra Mordecai y Rigby, porque ellos en el pasado le ganaron a su papá el récord de un videojuego. El tipo explotó de la rabia y su papá pues dejó de existir. Ahora el niño creció traumado, huérfano y con sed de venganza. Y claro, uno sin papá hace lo que sea por recuperarlo. El plan es que cuando se construya la salida 9B, se abrirá un portal que traerá de vuelta a todos los enemigos que ya fueron derrotados. Destruirán todo lo que aman y el caos reinará. Así es que después se termina de construir la salida y empiezan a salir todos los enemigos como si esto fuera Avengers Endgame. Pero tranquilos, Skips también invoca a los suyos. Se liberan viejos conocidos y comienza una batalla épica por el parque, con madrazos por todo lado y personajes icónicos regresando a darlo todo. Mientras tanto, Mordecai y Rigby van a buscar a Benson para hacerlo entrar en razón. Y sí, lo hacen a su manera, actuando como Benson bien los recordaría, unos adultos con actitudes de niños pubertos. Con todo el caos explotando alrededor, los tres van a enfrentar al señor de la cabeza rara, pero este tipo es más vivo, sabe que todavía falta que un trabajador firme. Parece que todo se va a la mierda. Entreguen el documento o el pasante se muere. Perdón. Pero no, obviamente, el tipo cae en el clásico truco de cambiar los documentos y es Thomas quien firma el documento real. Y gracias al glorioso poder de un simple papel legal del ayuntamiento, la salida 9B y todos los villanos que habían salido del portal empiezan a ser absorbidos. Las cabezas flotantes explotan, uno por tener un mal hijo y la otra cabeza por volver a quedarse huérfano. Todos celebran agradecidos con Thomas, pero el trabajo no termina. Hay que dejar el parque como estaba. Y el episodio finaliza con Thomas hablando feliz con su mamá, orgulloso de lo que hizo. Uy, no, este capítulo también es un capitulazo. Y sí, merece toda la aclamación que ha recibido, igual que el episodio anterior que vimos. Muchos fans dejaron sus reseñas diciendo que es fantástico y tienen razón. Desde el inicio te deja con intriga, el viaje en el tiempo es emocionante y es demasiado divertido ver cómo pasan 2 meses y nadie se conoce, hasta que después todos
todos se apoyan para volver a ser ellos mismos y dejar el parque como estaba. Como lo dije antes, este episodio hizo antes lo que Avengers Endgame hizo después. Viajes en el tiempo, portales locos, todos los personajes peleando juntos, una guerra épica y momentos que se sienten gigantes.